Hola mis hermanos, me complace saludarles una vez más, esperando que el Señor les continúe bendiciendo y dando pues de su sabiduría a través de su Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro por excelencia. En el marco de este mes de la Biblia, vamos a cerrar con este estudio del miércoles, estudiando el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Vamos a ver este estudio que he denominado del sufrimiento a la restauración. Vamos a leer este versículo o esta serie de versículos que los voy a usar como introducción para este estudio en este momento. Dice el libro de Job en el capítulo 1, los versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Empecemos hablando del sufrimiento. Dios creó nuestras emociones y nuestros sentimientos, y entre ellos está el sufrimiento. No está mal expresar nuestras emociones y sentimientos, siempre y cuando ellas no nos conduzcan a pecar. El sufrimiento también puede ser llamado dolor, pues evidentemente el sufrimiento causa dolor. Job experimentó el sufrimiento al perder diversas cosas. En el orden de los eventos narrados en el libro de Job, Job fue perdiendo desde bienes materiales, familiares y su propia salud. Si contamos los bienes materiales que perdió Job, podemos empezar hablando de que perdió bueyes y asnas a través de un asalto de los sabeos. Perdió 500 bueyes y 500 asnas y los criados que cuidaban esos bueyes y esas asnas. Solo sobrevivió uno, quien fue a contarle lo acontecido. También Job perdió 7,000 ovejas y los pastores que cuidaban esas ovejas, con un fuego que cayó del cielo, y sobrevivió un pastor para irle a contar lo sucedido. Job perdió 3,000 camellos y los siervos que lo cuidaban a través de un ataque de los caldeos, y sobrevivió un siervo para contarle lo que sucedía. Estos bienes eran bienes materiales que generaban o denotaban una riqueza particular a la persona que los poseía. En otras palabras, Job en ese preciso instante había perdido todo bien económico en un solo momento. Si no fuera suficiente, un viento del desierto pasó por la casa del hijo mayor de Job, en donde estaban reunidos todos los hijos de Job. El techo se cayó y cayó sobre ellos y sobre los siervos de esta casa. Sobrevivió solo un siervo que fue a contarle a Job lo acontecido. En ese preciso momento Job también perdió su familia, a sus hijos. Respecto a este evento, respecto a la respuesta de Job a esto, es lo que leímos en la introducción hace un momento, en el capítulo 1, versículos 20 al 22. Pero como si no bastara, también Job perdió su salud, su bienestar en su cuerpo, pues una sarna maligna cayó sobre su cuerpo, de pies a cabeza. El sufrimiento, pues, puede ser un castigo por el pecado, pero no siempre es así. Oscar, el sufrimiento puede ser un castigo por el pecado, pero no siempre es así. Así como de la misma forma, la prosperidad no es una respuesta al hecho de ser una persona buena. Hoy en día vemos personas en el mundo entero que padecen distintas situaciones que causan sufrimiento. Hoy en día, más que todo, en especial, estamos viendo cómo un virus está atacando el bienestar y la salud de las personas. Este virus llamado nCoV-19 ha afectado a muchísimas personas, causándoles sufrimiento, dolor. Y recientemente han vuelto al mundo terribles enfermedades que se pensaban ya completamente desaparecidas, como el cólera, el ébola,
la lepra, la peste bubónica, de la que se hablaba en los tiempos medievales, enfermedades terribles como la poliomielitis, o virus que se pensaban que se habían vencido a mediados del primer decenio de este siglo, como el virus del AH1N1. Ni hablar de terribles enfermedades como el cáncer, que aún permanecen en nosotros, o virus de inmunodeficiencias como el SIDA o VIH. También hay personas que han visto padecer, no en ellos, sino también en sus familiares, y ese sufrimiento que se ve reflejado en sus familiares, por supuesto que se refleja en ellos. Sus familiares han padecido enfermedades, ya sea que, como en nuestros días o hoy, podemos saber, entender tal vez, que desgraciadamente algún familiar haya estado enfermo de N-COVID o alguna otra enfermedad. Algunos hasta los han perdido, han muerto por esta enfermedad. También se ha visto recientemente, como siempre, a personas que han perdido sus familiares por desastres naturales. Y muy particularmente nosotros aquí en Venezuela hemos perdido o nos hemos alejado de nuestros familiares debido al éxodo de los mismos hacia otros lugares, hacia otros países. También hemos visto cómo se ha reflejado el sufrimiento en las personas en este tiempo a través de las pérdidas masivas de empleo. No es ningún misterio, no es ningún secreto saber que lamentablemente el virus, la pandemia que está acosando al mundo hoy, ha causado una pérdida masiva de empleos. Ha destruido muchas economías, las ha puesto a tambalear. También han cerrado muchísimas empresas. Son los sufrientes silentes del testigo de la pandemia. Y aquí no ha tenido un objetivo particular. Han pagado buenos y malos. Al haber problemas económicos, intrínsecamente también se afecta la salud, tanto mental como física. En resumen, el sufrimiento se convierte en dolor. Como hijos de Dios, no estamos exentos a sufrir. No estamos exentos a pasar problemas ni a padecer sufrimiento. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos aderezar el sufrimiento. Fíjense bien, aderezar el sufrimiento. Aderezar el sufrimiento con lo siguiente. El Señor nos ha dado la clave. Debemos reforzar nuestra fe primero que todo. ¿Y reforzarla con qué? Con su Espíritu. Su Espíritu. Y a través de su Espíritu Santo podemos, a través del sufrimiento, colocar amor, colocar gozo. Porque el gozo no es alegría. El gozo es tener la certeza de que tenemos un Dios todopoderoso, que a pesar de las circunstancias podemos superar las dificultades aún en medio del dolor y del sufrimiento. Podemos aderezar el sufrimiento teniendo paz en nuestras mentes y en nuestros corazones, sufrientes con paciencia, esperando, teniendo esperanza de que Dios puede transformar las cosas para nuestro bien, siendo benignos, es decir, suaves, entendiendo con calma los acontecimientos que puedan estar sucediendo, siendo bondadosos unos con otros, mansos, firmes en la fe, manteniéndonos con templanza en lo que hemos aprendido. Ahora bien, una vez que la persona está padeciendo o está sufriendo, suceden muchas cosas. Este es el segundo punto de este estudio. El transitar del sufrimiento. Apenas sucede el evento de sufrimiento, en nosotros como humanos se refleja naturalmente ciertos acontecimientos que se originan en la mente y que pueden expresarse físicamente. Entre ellos está la ansiedad, está el desespero, la angustia, la tristeza y también está la ira o la rabia. Estas emociones van pegadas junto con el origen del sufrimiento.
ya sea lo que sea que nos esté originando sufrimiento, nosotros podemos reflejar ansiedad, desespero, angustia, tristeza y rabia. Pero estos sentimientos deben ser manejados por nuestra conciencia, basados en la seguridad en quién hemos creído. Podemos expresar y debemos, como personas normales, expresar nuestra ansiedad. En medio del sufrir, podemos sentir desesperación, podemos sentir angustia, tristeza y hasta rabia, pero debemos mantenernos conscientes también de que en medio de esa situación nosotros debemos estar conscientes de en quién hemos creído. Entendiendo primero, pudiéramos ser las causas, pero aferrándonos a la esperanza de nuestra fe. Si vemos la historia de Job, Job reaccionó al sufrimiento normalmente. Cuando se enteró que perdió sus bienes materiales y a sus hijos, está lo que leímos en el relato del capítulo 1, versículos 20 y 22. Naturalmente él, al enterarse que perdió todo sustento económico que tenía, todo lo que lo hacía un hombre rico, porque Job era un hombre rico, y todo lo que lo hacía tal vez un hombre pleno, con su familia, con sus hijos, con sus hijas, todo lo perdió en un mismo momento. Y naturalmente pues la angustia, el desespero, la tristeza llegó a su vida. Vemos en el pasaje del capítulo 1, versículos 20 al 22, que él se levantó y rasgó su manto. Imagínense, el desespero dio por rasgar sus vestiduras. Rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero hay algo particular. Y adoró. Y adoró. En medio de ese profundo sufrir, en medio del saber que había perdido todos los bienes que lo hacían a él un hombre rico, un hombre estable, un hombre respetable en la sociedad, que le daban bienestar a sus hijos. Él sufrió, él padeció, él mostró su frustración, su desespero, pero adoró. Y adoró y también exclamó lo que dice el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo que está diciendo es, perdí todos mis bienes, pero Dios me los había dado y Dios se los quiso llevar. Y también Jehová dio, hablando posiblemente también de sus hijos, y Jehová quitó. Pero cierra con una expresión importantísima que nos da a nosotros una enseñanza. Sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto, él no atribuyó ninguna causa. Es decir, no le echó la culpa a Dios, sino más bien entendió su posición ante Dios. Todo eso que yo tenía no era mío. Nosotros somos administradores de lo que decimos tener. Nada es nuestro. Ni la ropa que tenemos, ni los objetos que usamos, ni el dinero que decimos poseer, ni las propiedades. Nada es nuestro. Realmente es de nuestro Dios. Y esa es la enseñanza que nos da en este pasaje Job. Job también, en medio de su sufrimiento, ya padeciendo por su salud, no dijo ninguna palabra cuando se vio enfermo de una sarna maligna, terrible y despreciada por la sociedad de su entonces, sino que más bien, sentado, se rasgaba con un tiesto las heridas que le causaban picazón y se sentaba sobre ceniza para tratar de aliviarlo. Pero se vio incitado a responder a su mujer, que al verlo así, fíjense un momento, su esposa evidentemente también estaba padeciendo el mismo sufrimiento similar. Sin embargo, no padeció la sarna. Pero ella también había perdido los bienes materiales, porque al verse perdido los bienes materiales de Job, los perdía ella. Y también perdió sus hijos. Y al verse ella, y al ver a Job como cabeza espiritual de la casa, que no reaccionaba, sino que más bien permanecía paciente, adorando a Dios en medio de esta situación, ella le dijo lo que vemos en el capítulo 2, versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job se vio entonces
en la necesidad de tener que responderle. Y le dijo: como hablan las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En esto no pecó Job con sus labios. Fíjense, él no había dicho nada, mas tuvo que intervenir y decirle a su esposa: ¿cómo te atreves a cuestionar el propósito de Dios con lo que está haciendo? ¿Acaso no es Dios dueño y autor de todo? Él se vio obligado a contestarle. Pero en esta historia también hay algo particularmente interesante. 3 amigos de Job fueron a visitarle, habiéndose enterado de la desgracia que había acontecido a su vida. Estos 3 amigos eran Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Zofar de Naamat. Ellos fueron y se pusieron de acuerdo para ir juntos a visitar y a consolar a Job. Una vez que ellos llegaron a la casa o al lugar donde estaba Job, al verlo, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 12, le invito a que lo lea conmigo. Ellos al verlo desde lejos, no lo conocieron. No era el Job que ellos habían conocido. Rico, alegre, completo. Sino que vieron un Job entristecido, seguramente, y además enfermo y lleno de cenizas. Al verlo de lejos, no lo conocieron. Imagínense usted por un momento. Dios lo guarde. Pero y Dios no haya permitido alguna experiencia tan similar como esta en su vida, pero a quienes lo hemos experimentado, que habremos visto a algún familiar o algún amigo cercano, querido por nosotros, padeciendo por alguna situación o circunstancia, nosotros nos hemos condolido con ellos, lo hemos sentido. Se ha reflejado en nosotros el dolor de ellos en nosotros. Y eso fue lo que expresaron los amigos de Job. Al verlo, no lo reconocieron. Y dice que lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Era su expresión de mostrar el dolor. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Además, se sentaron con él en tierra y estuvieron allí silentes 7 días y 7 noches, sin querer decir nada, porque ¿qué podían decir? Viendo el duro sufrimiento que estaba padeciendo su amigo Job. Sin embargo, en el marco de esta historia y del estudio de este libro, Job, luego de estos 7 días y 7 noches permaneciendo en silencio y sufriente, y sus amigos allí, que no lograron, que ellos tenían la intención de ir a consolarle, pero no lograron decirle nada al ver el profundo sufrir que estaba padeciendo su amigo. Job interrumpe este silencio en el capítulo 3 y empieza a recriminar su existencia. El capítulo 3 refleja un sentimiento que pudiera haberse manifestado normalmente en algunas personas, y en Job se manifestó en medio de este sufrimiento. ¿Y él qué hizo? ¿Qué dijo en resumidas cuentas? Dijo: hubiese preferido yo no haber nacido, porque haber nacido para venir a sufrir esto. Y ese principio del diálogo inició entonces en los amigos y entre Job, un diálogo largo que se desarrolla durante muchos capítulos en el libro de Job, específicamente 31 capítulos. Es decir, desde el capítulo 30 al capítulo 31, del capítulo 3 al 31. Y los 3 amigos empezaron a decir, a conversar con Job diversas cosas, algunas ciertas, pero otras no ciertas, o no totalmente ciertas.
En resumidas cuentas, y por supuesto no tenemos el tiempo para hablar en detalle de todo lo que en capítulos del libro de Job se relatan, Elifaz, Bildad y Zofar intervinieron en su debido momento, interrumpido. O sea, primero hablaba Elifaz, luego hablaba Job, habló Bildad, hablaba Job, habló Zofar, hablaba Job, y luego en algún momento también volvió a hablar Elifaz y volvió a hablar Bildad y volvió a hablar Zofar, y así se mantuvo esa conversación. Pero en resumidas cuentas, lo que ellos decían era lo siguiente. Elifaz decía: Job sufre porque ha pecado. Bildad dijo: Job no admite pecado y por eso sufre. Y Zofar dijo, en resumidas cuentas, que Job debía sufrir más porque aún no confesaba sus pecados. Fíjense, ellos estaban convencidos de que los malvados son castigados. Y esto es cierto. Los malvados reciben castigo de Dios. Indiscutiblemente, quien piensa, obra en mal, es castigado por Dios en su momento. Dios sabe de qué manera puede castigar a los malvados. Pero ellos pensaban que los buenos no sufren. Y en eso se equivocaban. Los buenos también son posibles del sufrimiento. Es decir, pueden también padecer sufrimiento. Y ellos decían: el que sufre ha hecho algo malo delante de Dios. Pero esto no es posible. Para el caso de Job, si nosotros nos vamos al capítulo 1, versículo 8 de Job, vemos que Dios, hablando con Satanás allá, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job no era una persona mala, ni tenía hechos malos. Así que la tesis que ellos defendían, en que el que sufre ha hecho cosas malas a los ojos de Dios, para Job no era así. Job era un hombre recto y justo, pero que estaba padeciendo un dolor. Y aquí la cuestión es: ¿cómo es que un hombre justo y recto puede estar padeciendo dolor? Pues porque Dios, con cada cosa que hace, con cada cosa que permite, tiene un propósito muy especial. Tenía un propósito muy especial en la vida de Job, y los acontecimientos que pudieran estar a nuestro alrededor siempre tienen un propósito muy especial. La cuestión es no actuar insensatamente, sino tratar de entender qué propósito divino y especial tienes tú con este sufrir, mi Dios. Job, respondiendo a sus amigos en determinados momentos, les dice: retira tus falsas acusaciones. Le dijo a Elifaz, y a Bildad le dijo: bueno, que Dios me haga entender por qué yo estoy padeciendo esto. Y a Zofar le dijo: sé que seré reivindicado porque soy inocente. Tanto fue la defensa de la inocencia de Job respecto de su sufrimiento, que ellos decidieron callar. Bueno, él dice y dice que es inocente, y tenemos un rato largo conversando con él. Callaron. Pero allí estaba un joven llamado Eliú, el Busita, quien se indignó por haber visto que Job pues se justificaba a sí mismo y no quiso decir que Dios estaba usando eso para moldear su carácter y para capacitarlo. Y él, bueno, lleno de indignación, interrumpió a hablar entonces a partir del capítulo 32 hasta el capítulo 37. Un abreboca de su introducción, para que entonces luego Dios hablase directamente con Job. En resumido, Eliú dijo que el sufrimiento Dios lo usa para moldear y para capacitar a quienes sufren. Y en esa parte tiene bastante razón. Pero no es el único medio que Dios usa para capacitar y para preparar. Eso hay que tenerlo presente. No es que, tú no has sufrido, entonces tú no estás capacitado, no estás preparado. No. Es un medio posible, porque Dios puede usar el medio que requiera. Una vez que Dios habla a partir del capítulo 38 y hasta el capítulo 42, Dios le muestra a Job las maravillosas obras, su omnipotencia, su poder.
le muestra a Job que para Job era imposible comprender la forma en cómo él controlaba el mundo físico. Y le pregunta, tú puedes entender, dime, dame tus razones de esto y de aquello. ¿Acaso tú estabas cuando yo creé el universo? Cuando creé la tierra, cuando creé los animales, cuando creé las plantas. ¿Entiendes tú el proceso de todas las cosas que yo he puesto en equilibrio? Y tú vienes a mí a juzgar el hecho, la acción o el motivo por el cual tú estás pasando por lo que estás pasando. Si Job no podía entender el accionar de Dios en el mundo físico, ¿cómo podría entonces comprender la mente de Dios? No existe un criterio o punto de vista mayor que el de Dios, por el cual se pueda juzgar. Dios mismo es el estándar. Nuestra única, mejor y buena opción es someternos a su autoridad, a la autoridad de Dios, y descansar en su cuidado. Luego Dios le dio la oportunidad de hablar a Job. Job había deseado poder exponer su caso, abogando por su inocencia. Él en múltiples ocasiones les decía a ellos, si yo pudiera decirle a Dios que soy inocente. Y Dios le da la oportunidad. Y lo vemos allí reflejado en el capítulo 40. Versículos del 2 al 6. 40. Y él dice, quien se consideraba inocente, quien quería considerar su causa, responde. Versículo 4 del capítulo 40. He aquí el que se consideraba inocente. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. El que quería justificar su causa guardó silencio cuando entendió que Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, y su voluntad es perfecta y agradable. Es perfecta y agradable. Job había deseado por mucho tiempo poder defender su causa, pero al verse confrontado por el mismo Dios, quien le hizo entrar en conciencia de su situación, le hizo entender. Y él se dio cuenta que no puede juzgar los hechos del Creador del universo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Más adelante vamos a leer esto. Vamos a leerlo acá. Muy bien, entonces, Dios siempre hará lo que sepa que es mejor, a pesar de que nuestra lógica piense que es justo o injusto. Dios se acercó a Job, es importante recalcar esto, mostrando su amor hacia él y su interés por él. En nuestros días, hoy podemos ver personas padeciendo como Job por enfermedades. Job tenía una sarna maligna que causaba desprecio. ¿Y cuánto desprecio o cuánto no queremos estar cerca de los que oímos que pudieran estar enfermos de una enfermedad contagiosa como el COVID? No queremos nada con ellos, lejos de nosotros. O pudiéramos estar hablando de los que están desamparados, sin familia. No, eso está solo. O queremos obligar designar nuestra responsabilidad, porque la Biblia dice que nosotros debemos estar pendientes de los huérfanos y de las viudas. Pero queremos que todo lo haga un líder o una persona en específico. Que lo haga él, yo no. O que lo haga solo él, en vez de poder pensar como pueblo. Y sin hablar de las personas que están sin bienes materiales, los pobres. No, a mí que me pongan donde hay. Pero con los pobres yo no quiero estar. Pudiéramos pensar o pudiéramos alegar
Ese tipo de pensamiento que es excluyente. Y es lo que estaba padeciendo Job. El que sufre. Más bien podemos entender y tratar de ser consoladores. La Biblia dice que como hijos de Dios sufrimos con el que sufre y nos alegramos con el que se alegra. De esa manera actúan los hijos de Dios. Como vemos, el apoyo que le dio la esposa de Job no fue el óptimo, no fue el más deseado. Su esposa, ¿qué hizo? En vez de ser su apoyo continuo y permanente, aún en medio de la prueba, le dijo: mantienes todavía tu integridad, a ver si te mueres, a ver si dejas de mantener también tu integridad espiritual. Y sus amigos, en vez de mostrar un apoyo incondicional y consolador, lo que hicieron fue también condenarle, pensando que él tenía un pecado oculto. Nosotros debemos sujetarnos a Dios sin cuestionar su carácter. Pero podemos clamar a Dios para que, aún en medio del sufrimiento, Él pueda transformar esas situaciones en situaciones que puedan ser en beneficio y para nuestra bendición. Eso sí podemos hacer. Podemos estar padeciendo sufrimiento, pero podemos pedirle a Dios que transforme eso para bendición. Para terminar, luego de este sufrimiento viene la restauración de Job, y para ello voy a invitarles a que leamos en el capítulo 42 de Job, los primeros versículos. Dice así: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún conoces mi mente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. El que decía que también tenía sabiduría y que se justificaba, ahora reconoce a Dios como su mejor y único excelente maestro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí está la clave. Y me arrepiento. Y me arrepiento. El que se consideraba inocente, siendo justo, no había hecho mal, pero él se había quejado de Dios porque se pensó en sí mismo que el sufrimiento era innecesario en él, y más bien no entendió que la voluntad de Dios para él podía ser esa situación. Cuando él se arrepiente, entonces Dios le restaura. Le restaura a tal punto en que se dirige a los amigos de Job, les dice que ellos deben presentar una ofrenda para que Job ore por ellos, para que sean perdonados delante de Dios. Y una vez que él ha orado por sus amigos, entonces luego es restaurado. Y la restauración de Job es maravillosa. Si leemos el capítulo 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido. Y Dios le duplicó todo lo que tenía. Prosperó de nuevo, recuperó la fortaleza económica. Tuvo de nuevo hijos e hijas. Sus hijas fueron las más hermosas de aquel mundo conocido. Y Job conoció hasta la 4ª generación de sus nietos. Y vivió Job lleno de días y de dicha. Una vez que Job se arrepintió. De esto debemos entender los puntos de vista del sufrimiento. Satanás pensaba que la gente cree en Dios cuando está prosperando y no cuando está sufriendo. Falso. Un hijo verdadero de Dios permanece firme en su fe, sea cual sea su situación. Los 3 amigos de Job pensaban que el sufrimiento es el juicio de Dios para los que han pecado. Es cierto, pero no totalmente cierto, porque los justos también pueden padecer sufrimiento. Para muestra, la pandemia. Todos la sufren, todos la padecen, aún los hijos de Dios. Eliú enseñó que el sufrimiento era la forma en la que Dios nos enseña, nos disciplina y nos refina. Y Dios
nos hace ver que el sufrimiento puede ser una herramienta que Dios pueda utilizar para que aprendamos a confiar más en Dios. Y que confiemos en Él, por quien Él es, y no por lo que Él hace, que nos parece bueno. En nuestros días, nosotros debemos aprender a ver el sufrimiento como una oportunidad para arrepentirnos y para ser restaurados, aún en medio del sufrir. Puede ser que en nosotros, o puede ser que esté reflejado algún pecado, o esté reflejado el orgullo, la soberbia o la desobediencia. Es momento de arrepentirse de ese pecado, arrepentirse del orgullo de que yo puedo, yo solo puedo. ¿Cuántos no decían que este era el año de años? Y sí que es el año de años, pero no como ellos esperaban. Orgullosos, soberbios. Es momento de arrepentirse, de ir a Dios, reconocerlo como Señor, como Todopoderoso, y que su voluntad es perfecta y santa. Si hemos pecado de desobediencia, si Dios ha puesto delante de ti personas sabias que te pueden dirigir, que te pueden guiar, y tú has actuado desobedientemente, nosotros podemos actuar en desobediencia cuando sabemos que algo va en contra de la voluntad de Dios. Pero si un consejo no va adelante de contra de la voluntad de Dios, entonces estamos actuando en desobediencia a Dios propiamente. Entonces, arrepiéntate para poder alcanzar la restauración. Al que nos escucha, Dios no puede restaurar una vida, no puede escuchar tu arrepentimiento si la relación tuya con Dios no está restaurada. El pecado ha roto nuestra relación con Dios. Pero solo si tú comprendes que Dios puede restaurar, Dios es el que quiere restaurar esa relación primero que todo. Antes que tú, Él quiere restaurar esa relación. ¿Y cómo se restaura esa relación? A través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino, su Hijo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a sufrir lo que tú tenías que sufrir. A sufrir el sufrimiento por el pecado. Dios solamente te está pidiendo: cree en Él. Cree en Él. Y tus pecados serán borrados. Cree en Él, deja tu orgullo y tu soberbia de creer que solo tú puedes solucionar las situaciones. Sujétate a Cristo, quien es el que puede darte verdadera transformación de vida. Obedece a Dios. Dios te está diciendo: restaura la relación, para que entonces, en medio del sufrimiento, yo pueda escucharte. Y una vez en medio de ese sufrimiento, tú puedas decir: Señor, ayúdame a entender este sufrir y transforma este sufrimiento en bendición para mí. Eso es lo que como hijos de Dios podemos hacer. Un hijo de Dios es alguien que cree en Jesús como su Señor y Salvador, que se ha arrepentido, que se ha dado cuenta que es pecador, pero que reconoce a Jesús, que Jesús, el sacrificio que hizo allí en la cruz por nosotros, nos restaura, nos perdona de nuestros pecados, nos da vida eterna. Aún nosotros como hijos de Dios, en el lecho de muerte, tenemos la seguridad de que con Dios, aunque muramos, permanecemos con Él para siempre. Y esta es una certeza increíble y sumamente importante. Aún en el lecho de muerte podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 23, del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, aunque hoy el mundo parezca ser un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Del sufrimiento a la restauración. Dios les bendiga.